del innombrable, nosotros teníamos hasta un ministro de salud que venía de una empresa de medicina prepaga, digamos. O sea, digo, en ese contexto, piensen en el clima de época, la transferencia en realidad es una desresponsabilización del Estado Nacional. Se transfieren los hospitales y los centros de salud y los equipos de salud a las provincias y a los municipios, pero no se transfieren la coparticipación y los recursos. Con lo cual hoy en Argentina en realidad no tenemos un sistema de salud, en realidad tenemos 24 sistemas de salud. Porque no es lo mismo lo que invierte la provincia de Formosa per cápita para garantizar servicios de salud, digamos, de calidad, digamos, universales, integrales, para dar respuesta a los ciudadanos de Formosa, que lo que invierte la provincia de Buenos Aires, que lo que invierte Santiago del Estero, que lo que invierte la ciudad de Buenos Aires. Seguramente todos insuficientes, pero que, digamos, sin duda también habla de las fuertes brechas de desigualdades que se van abriendo en el campo de la salud y las desigualdades sociales, que van a tener un impacto también en las enfermedades y muertes, digamos. Si nosotros miráramos el mapa de inversión per cápita en muchas de estas provincias y le superpusiéramos el mapa de prevalencia de tuberculosis o de necesidades básicas insatisfechas, nos daríamos cuenta que esos mapas, de alguna manera, los puntitos coinciden, que no es casualidad, sino que tiene que ver con parte de esto, digamos. Con lo cual, en resumen, nosotros, de alguna manera, tenemos un modelo de protección social y de salud, aún hoy segmentado con esta lógica casi de aseguramiento, ¿no? En Argentina, sin haberse quizás discutido en ningún lado, ha terminado incorporando una lógica de aseguramiento en su sistema de salud. No era lo que había desarrollado Ramón Carrillo, obviamente, por eso comencé planteando lo de Ramón Carrillo como paradigma, digamos, del sistema nacional en aquel momento. Y la preeminencia de la lógica del aseguramiento es que, en primer lugar, la ciudadanía se segmenta de acuerdo al ingreso o a la inserción en el mercado laboral. Y eso nos genera un gran debate, porque digo, más allá de que sin duda Argentina del 2003 para acá, como decía José Carlos, ha tenido una ruptura en el proceso económico y social en nuestro país, y que se han generado casi, si no mal no recuerdo, son 4,5 o casi 5 millones de puestos de empleo formal, ¿no? En puestos en relación de dependencia, digo, trabajo en relación de dependencia que se ha generado, y como estrategia, digamos, a largo plazo, estratégica sin duda, el trabajo parece ser una estrategia loable de incorporación y de inclusión a la protección social y a la salud colectiva, o a la cobertura y al derecho a la salud. En realidad lo que nos termina mostrando como insuficiente también eso, es que, por ejemplo, hoy seguimos teniendo casi 18 millones de personas en Argentina que por diferentes razones, no porque son pobres, ojo, por ahí tienen trabajo pero tienen empleo informal, o bien son pobres, o bien es la nueva categoría que heredamos del neoliberalismo de los últimos 20 o 30 años, que es la exclusión social. Esos grupos sociales, de alguna manera, se tienen que quedar con este sistema público de salud, que, como decía antes, está sobredemandado, que a donde antes iban 2 millones, ahora van 18, que los equipos de salud no pueden dedicarse a la promoción, al cuidado y a las estrategias preventivistas, que además hay fuertes inequidades en salud y que sin duda también está desfinanciado. Y que esta fragmentación, de alguna manera, del modelo de protección social, entre una salud para pobres vía la asistencia social del Estado, una salud para medios asegurada por el Seguro Social y una salud para ricos asegurada por los seguros privados, en realidad lo que termina generando es una fuerte fragmentación y que termina generando en nosotros mismos, y ahí sí interpelamos un poco al campo popular y al campo social de la salud colectiva, y por eso la plataforma de los 22 puntos nace como una estrategia superadora de la fragmentación que tenemos en nosotros mismos, por la fragmentación que tiene el sistema, que cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros colectivos, sectores académicos, ambientalistas, de salud mental, de organismos de derechos humanos, de humanitarios y demás, ONGs y demás, hemos terminado peleando por un pedacito de la cobertura o por un pedacito del derecho a tener, digamos, derecho a la salud. Con lo cual, en realidad, terminamos discutiendo por lo mínimo, ¿no? De ahí tenemos distintos movimientos que discuten para su patología una cobertura particular o para su problemática una cobertura en particular. Y en realidad de eso de lo que nos habla es de luchar por lo mínimo y no de luchar por lo que es justo y necesario en términos de las necesidades de salud colectiva. Entonces, este modelo de protección social, sin duda, que es un modelo que no es que solo Argentina lo ha incorporado, es un modelo que ha permeado toda América Latina y que es un proceso que está en debate en América Latina, porque es importante plantear esto. Debate donde hay modelos de donde sabemos que esta lógica del aseguramiento es la catástrofe sanitaria, digamos, si uno mirara Colombia, digamos, como paradigma de la ley 100, o si uno mirara Perú con la nueva ley de aseguramiento, que además le ponen
como palabrita, porque los organismos internacionales son más rápidos que muchos de nosotros. Ahora, acuérdense que al lado de la palabra seguro o aseguramiento se le pone la palabra universal, para decir, bueno, el aseguramiento no es tan malo y en realidad, digamos, no está a contraposición de la lógica de ir hacia sistemas universales de salud. Y que en esta lógica, digamos, nosotros tenemos estas reformas de alguna manera regresivas que de alguna manera han expandido el mercado de la salud en nuestros países y nos han puesto en una situación muy compleja que, como yo decía antes, tenemos un mercado en la salud que es muy difícil de meterse a discutir y a tocar. Imagínense si yo les dijera, por ejemplo, que nos metiéramos a poner un marco, ni siquiera hablar de una ley, digamos, nacional de medicamentos o de la producción pública de sueros, vacunas, que hoy está en discusión en la Cámara de Diputados, sino que dijera, bueno, vamos a poner un marco de regulatorio de precios para la industria farmacéutica. La industria farmacéutica, como saben, se apropia aproximadamente entre 25.000 y 30.000 millones de pesos al año en Argentina. Esto significa además que la industria farmacéutica en nuestros países, digamos, no en todos, pero sí en Argentina, casi no tiene ninguna regulación o control, ni la producción, ni la distribución, ni la comercialización de fármacos en nuestro país. Esto significa que la composición del precio que nosotros pagamos como consumidores en el mercado, en realidad es una composición que casi no sabemos cómo se compone. Porque en realidad cuando uno le pregunta a investigadores o a gente que trabaja para los propios laboratorios multinacionales o nacionales, dice, hay una palabrita que se usa en la jerga farmacéutica que es el máximo precio tolerable por el mercado. Digamos, eso es la forma de definir un precio de un medicamento, con lo cual uno cuando entra a mirar comparativa de distribución, por ejemplo, nosotros hemos hecho algún estudio donde fragmentamos la compra de la droga por kilo y la vemos, digamos, cómo sale al mercado en packaging, digamos, en la fragmentación en el packaging, cuánto es el margen de rentabilidad que tiene ese producto a la salida al mercado, y tenemos márgenes de rentabilidad no del 100, del 200 o del 500%. Tenemos márgenes de rentabilidad entre el 9.000 y el 10.000% hasta el 33.000%, por ejemplo, en omeprazol. Entonces digo, eso es lo que a nosotros nos estamos enfrentando. Imagínense si nosotros nos meteríamos con la industria farmacéutica, qué campaña publicitaria o qué campaña de marketing estaría dispuesta a hacer. Como sabemos, la industria estuvo intentando hasta no hace mucho que en realidad todos los fármacos no pasaran ni siquiera por los profesionales de la salud, que fueran a venta directa en kioscos, en supermercados y demás. Y que en realidad además sabemos también que la industria tiene un fuerte poder de incidencia en las prácticas de nuestros profesionales de la salud, digamos. Entonces digo, ese es el margen de lo que nos estamos enfrentando, digamos, en el complejo médico-industrial, y que en realidad en Argentina, y con esto vamos a ir ahí en los últimos 4 minutitos que tengo, pensar cómo enfrentar esta situación, que sin duda tenemos un sector público que a donde va más gente, pero donde menos invierte hoy recursos, un sector privado que a donde menos gente va o menos ciudadanos van, pero donde más se apropia de recursos el campo de la salud, y que en realidad tenemos una ciudadanía, un modelo de protección social que sigue de alguna manera fragmentado entre aquellos que tienen inserción en el mercado laboral y que pueden tener un tipo de protección social, de coberturas y de cobertura en salud, y tenemos otros que por diferentes razones en los últimos 30 años están en otro tipo de situaciones sociales, y que esos casi 18 millones en Argentina tienen como única opción estos servicios públicos de salud, que además de ser una estrategia para pobres, además está con pobres ingresos o con pobres recursos. Entonces en ese marco es que para nosotros nace esta estrategia de los 22 puntos de la plataforma. La plataforma de los 22 puntos nace en un primer debate dentro de lo que es el Foro Social de Salud y Medio Ambiente, una instancia que nuclea múltiples organizaciones de la sociedad civil, pero que no tan solo, digamos, nosotros en el foro, justamente en el último año del Encuentro Nacional del año pasado, dijimos, bueno, hasta acá llegamos, ya llegamos con el análisis, ya sabemos lo que nos pasa, pero el tema es cómo hacemos para romper nuestros propios cercos y nuestros propios muros que hemos levantado por las resistencias, por las formas de resistir frente al neoliberalismo de los últimos 30 años. Muchos de nuestros colectivos sociales han levantado muros para resistir, para aguantar defensivamente y demás. Y en el foro, digamos, nace esta idea de la plataforma de los 22 puntos, de cómo hacer para empezar a, de alguna manera, bajar esos muros y empezar a tender puentes con muchísimos actores. Digo, por esto es muy importante decirlo en Argentina. Hoy, digamos, en cada uno de nuestro país hay diferentes actores sociales, movimientos ambientalistas,
de movimientos de mujeres que luchan por la igualdad de género, por la defensa de la tierra de los pueblos originarios, los pueblos campesinos, los organismos de derechos humanos, los sectores de pacientes, de organizaciones de usuarios que están defendiendo sus derechos frente a patologías, los movimientos de discapacidad, los sectores que tienen que ver obviamente con el trabajo como eje o con otras temáticas que sin duda, digamos, nos tenemos que vincular a todos esos centros, que donde quizás la salud no sea el centro del debate de esos colectivos, pero donde sin duda la calidad de vida es el centro del debate. Entonces nosotros teníamos que de alguna manera bajar de alguna manera la banderita, de la única banderita que muchos que provenimos de la medicina social y de la salud colectiva tenemos, que es subir la banderita de la medicina, de la salud colectiva como centro y que todos vengan a vincularse con nosotros para cambiar ese centro y decir cómo hacemos para tener muchos centros o múltiples centros donde irnos vinculando con diferentes colectivos que en nuestro país están luchando todos los días o están avanzando en muchísimas cosas por la calidad de vida o por el buen vivir en esa situación. Entonces, y como propuesta, ahí aparece recuperar una agenda del universalismo en Argentina, una agenda de las políticas universales, con ciudadanía plena, pero con dos claves, porque el universalismo piensen que nace en los años 40 o 50 con otras sociedades, con la clave intercultural y la clave diversa. Sin duda ahí tenemos los avances o las luchas que tienen los pueblos originarios o los movimientos del LGBT y demás, que digamos tiene que estar vinculado a nuestra propia lucha por el campo de la salud y que digamos ya un universalismo que no venga a garantizar lo mínimo, sino que venga a garantizar lo que es justo y necesario en las necesidades colectivas de nuestras poblaciones, avanzar en una agenda de sistemas de salud y protección social de carácter universal. ¿Cómo? Con la lógica donde el protagonismo sea de la propia sociedad civil. La plataforma de los 22 puntos no nace, digo, y por ahí en estos espacios a veces caemos en las charlas más académicas y demás, pero hoy en los países, en los lugares de Argentina que yo conté que se estaban debatiendo esto, se discute en asambleas constituyentes, en asambleas donde cada uno es protagonista del debate y cada uno puede hacer el aporte que considera más necesario, donde con algunas claves, con una sociedad de derechos, con un modelo de financiamiento por rentas generales y con pasar de este enfoque de alguna manera de nuestros servicios de salud más asistencialistas que dan respuesta al daño social, ¿no? Aquello que digamos, ya no podemos, digamos, que tenemos que tratar de reparar, sino con un enfoque de derechos, con derechos universales, integrales, independientes y buscando inequidad. Y en eso, y por último digo, ahí tenemos un gran desafío, y un poco la mesa lo decía, ¿cuál es el desafío que tenemos desde la participación popular y demás? El primer desafío que hoy la agenda que tiene Argentina y América Latina no podría ser mejor para discutir esto. Hoy tenemos un avance en muchísimas cuestiones en el continente latinoamericano. Digo, si uno mira UNASUR y ve los 5 puntos centrales de UNASUR, ¿sabe cuáles son? Sistemas universales de salud, determinantes sociales de la salud, producción pública de medicamentos, sueros y vacunas, atención primaria de la salud. Y si uno mira en nuestro continente las reformas de Brasil en los 80, pero de Bolivia y de Ecuador, o los avances de protección social en Argentina con la asignación por hijo, aunque con las correcciones que pueda haber en algunas políticas, la recuperación de, digamos, sin duda del sistema de reparto, con, digamos, hoy recursos fiscales que habían generado un gran agujero en el Estado y en el financiamiento público y que hoy los volvemos a tener y nos vuelven a dar una espalda para poder discutir este tipo de cosas hoy en Argentina que no podíamos hacer hace 10 o 15 años. El avance de otros debates que en Argentina tienen, que aún siguen siendo fragmentados, sin duda. Seguimos debatiendo por un pedacito allá los jubilados pelean por el 82 o por alguna cosa de jubilación, digamos, nosotros peleamos por otro pedacito, pero que sin duda tenemos una agenda hoy inmejorable en Argentina para poder involucrarnos en esta situación y que los desafíos, y con esto termino, es primero construir una cultura del encuentro. Digo, acá estamos sentados muchos sectores que venimos y provenimos de historias bastante diversas y diferentes, pero que sin duda hemos podido construir un camino en común y haber dejado hacia atrás esa cultura que a veces venía de los 90, de la resistencia, que era la cultura de marcar la diferencia. Siempre tenemos que marcar la diferencia con el otro y si lo podemos agredir al otro, mejor, para marcarla más fuertemente, ¿no? Entonces me parece que en esto la recuperación de la cultura del encuentro y la cultura de apostar hacia los colectivos de la sociedad civil en el entramado con ese Estado que ya no nos es tan ajeno, sino que es un Estado que tenemos que tratar de convocar e involucrarnos para poder cambiar su matriz y
para que el Estado no siga pensando las políticas públicas y sociales solo en la relación capital y trabajo de hace 40 o 50 años, donde ¿no? se convocaba al sector empresario y a los trabajadores para discutir las políticas públicas, sino que ahora nuestra sociedad civil es mucho más compleja, a lo que dice Sonia Fleury, polifónica, donde tenemos organismos de derechos humanos, movimientos